Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, por fin vuelvo a grabar. Como os prometí, en junio volverían los vídeos. Me he tomado estos 2 meses de bastante relax, sobre todo del mundo de YouTube. La verdad es que estoy nerviosa. Esta mañana me he levantado y he dicho, bueno, hoy vuelvo a grabar y llevo todo el día pensando en este momento y no sé, es como si no hubiera grabado en mi vida un vídeo. Primero de todo, lo que quiero hacer es agradeceros a todas las que estáis ahí detrás, todo el apoyo, el gran apoyo que me disteis en el último vídeo cuando os expliqué que me iba durante 2 meses de YouTube porque necesitaba dedicarme a mí, cuidarme. Hubieron mensajes que hasta me emocionaron, de verdad no me esperaba para nada la reacción que tuvisteis, no sé por qué, sé que sois muy fieles a mí, sobre todo las de toda la vida, las que lleváis mucho tiempo conmigo, pero no sé, me sorprendió, estaba en el sofá siempre recibiendo mensajes constantemente y los iba leyendo y bueno, la verdad es que ya os digo que algunos fueron emocionantes. No he contestado a ninguno, os pido disculpas porque, bueno, cuando estuve a punto de empezar a contestar, pero dije no, porque he dicho que 2 meses fuera de YouTube y esto también implica comentarios de los vídeos y demás. Así que bueno, ahora ya me pondré al día, empezaré a contestar y demás. No sé si me dará tiempo a todo, pero bueno, la verdad es que tenía unas ganas increíbles de grabar y sobre todo daros las gracias, quiero que quede constancia, mis gracias por todo vuestro apoyo y todos esos comentarios. Bueno, supongo que muchas de vosotras también estaréis deseando ver este vídeo para ver si había un gran cambio físicamente en mí. Bueno, aquí tampoco se puede ver mucho, tampoco ha habido mucho cambio físico de estos que digas, wow, qué cambio ha hecho, pero de aquí y de cuerpo ha habido mucho cambio, aunque no se aprecie 100%. A ver, empecé en el gimnasio, para los que últimamente ha habido muchos suscriptores al canal, de hecho estamos a punto de llegar a los 10.000, que tengo muchas sorpresas para eso, espero que todo me salga bien de lo que estoy preparando. Pero para los que habéis empezado a seguirme ahora y no sabéis mi historia de antes, bueno, yo os expliqué que me iba a apuntar al gimnasio, iba a estar 2 meses concretamente y exclusivamente para mí, para cuidarme y ponerme en forma y ponerme bien, porque había tenido unas taquicardias a causa de nervios acumulados durante el 2015 y luego, bueno, pues también el peso también influye. Y no os conté, no sé si os conté la historia de cómo empezó todo, tanto los antiguos como los nuevos, en el último vídeo. Yo estuve desde noviembre del año pasado hasta febrero, que es cuando ya estaba con tantos médicos y demás, estaba tomándome siempre cada día o un Spidifren o una aspirina porque no me encontraba bien de cuerpo, siempre me dolía algo. Y hubo el domingo de Ramos, que yo había quedado con mi sobrino a las 12 de la mañana pues para darle el palmón, ver la misa y demás, tradición familiar, vamos, y estaba muy triste ese día, me levanté muy triste porque me dolía todo y estaba triste porque yo decía, con 35 años, ¿cómo puedo llegar a estar así? Total, que me levanté muy pronto, eran las 6 de la mañana así, desayuné, vi vídeos, total, que eran las 9 de la mañana aproximadamente y dije, mira, me voy a pasear por la calle. Claro, un domingo a las 9 de la mañana pues casi que no hay mucha gente por la calle, encima llovía, lloviznaba un poquito y la verdad es que me sentó muy bien ese paseo, iba con mi paraguas paseando tranquilamente y de golpe y porrazo me encontré lo que aquí llamamos una cursa, una carrera, vamos, gente haciendo running, compitiendo, ¿no? Y me quedé parada mirando a todos los deportistas porque yo años atrás, yo hace 12 años hacía atletismo como así, o sea, yo me iba por toda Cataluña haciendo atletismo y como siempre con mi dorsal y midiendo tiempos y demás. Y le hice una foto a, bueno, pues un grupo de corredores que venía en este momento, se la envié a mi marido y le dije, el año que viene yo correré esta cursa, es de 10 kilómetros. Y automáticamente en esa misma calle estaba el gimnasio y entré al gimnasio y me apunté. Así fue como empezó todo. A partir de ese momento dije, se acabó, es cuando grabé el vídeo, expliqué que necesitaba 2 meses absolutamente para mí y 2 meses después os digo que mi vida ha cambiado por completo, por completo. No sabéis lo que me ha dado el deporte,
Y sobre todo el desconectar y el cambiar un poco la rutina. Yo estaba muy obsesionada con la casa. De hecho, bueno, ya sabéis que subo vídeos de productos del hogar, siempre limpiando, siempre el fin de semana obsesionada con tenerlo todo perfecto. No voy a dejar esos vídeos de grabar porque me sigue encantando comprar productos del hogar, pero sí que me he tomado también esa parte más light y tengo que agradecer desde aquí también muchísimo a mi marido porque él ha colaborado muchísimo en eso. No es que sea un hombre machista ni nada por el estilo de que todo me lo dejaba a mí, sino que era yo misma que le decía, no, no, ya lo hago yo, y esto también lo hago yo, y me encargo de esto. Y ahora hemos dividido muchísimo más las tareas porque yo me dedico, sobre todo sábados y domingos por la mañana, como 3 horas en el gimnasio para hacer de todo. Y esas 3 horas, pues todo el trabajo que yo haría en casa, él lo está haciendo ahora y la verdad es que, wow, es que no le puedo pedir más porque es, vamos, no es que sea una carga mía, entenderme, sino que yo siempre la había hecho yo porque yo quería y él me dijo, no, me voy a encargar yo porque la casa también es mía y bueno, se lo agradezco enormemente y mi vida ha cambiado también gracias a él. Bueno, y como os digo, es que del gimnasio que os puedo contar, muchas cosas en general. El cambio no ha sido tan brusco por una cosa. Cuando empiezas en este mundillo, sobre todo el gimnasio, te tienes que adaptar y aprender muchas cosas. Yo pagué a un entrenador personal para que me cogiera y me hiciera primero de todo el primer día un chequeo. Y bueno, allí me salió de todo. Me salió, bueno, hasta las calorías que pierde mi cuerpo naturalmente a la hora de dormir. Por ejemplo, yo pierdo 1600 calorías aproximadamente durmiendo cuando una persona normal pierde unas 2200, ¿vale? ¿Qué pasa? Mi metabolismo es muy lento y pues una persona se puede permitir comer una pizza por la noche y no engordar mucho y en cambio a mí me engorda el doble. ¿Por qué? Porque me faltan como 500, 600 calorías que mi cuerpo tendría que quemar por él solo y una persona pues más o menos normal quema. ¿Qué pasa? Que, bueno, pues por eso necesito ese deporte, para quemar esas calorías de más. Luego me sacaron la masa corporal, pues el peso, la altura, la fuerza que tengo en los músculos. Bueno, estoy hecha un desastre. Bueno, estaba hecha un desastre, mejor dicho. Estaba hecha un desastre. Ese día me quedé hasta preocupada, además de tanto medicamento que me tomé. Yo siempre había estado bien de la tensión, pero en cambio me notaron que tenía un poquito la tensión alta y era de los medicamentos. Todo esto sé que ha mejorado porque me he seguido haciendo chequeos. Las máquinas que tengo en el gimnasio son fantásticas, te van midiendo el corazón, te van midiendo todo y yo voy controlándome, he estado controlándome y bueno, es que es impresionante. Yo he sido muy deportista porque ya os digo, yo hacía atletismo, me iba con mi padre cada domingo a correr una cursa por toda Cataluña, he recorrido todos los pueblos, entrenaba midiendo el tiempo que hacía por kilómetro, es que 1000 millones de cosas. Y aparte, yo toda mi vida he hecho baloncesto hasta los 22 años, pero fue conocer a mi marido, empezar a viajar por toda España y vivir en otros sitios, no hacer nada de deporte. Llevo pues como 13 años sin hacer nada de deporte. Entonces, claro, mi cuerpo pues ha resentido, pero el cuerpo tiene memoria. Yo el primer día no me lo creía que el cuerpo tenía memoria, porque cuando me puse en la cinta de correr y andando, no conseguí hacer 2 kilómetros, o sea, bueno, los conseguí hacer, pero me moría, un sudor, un cansancio. Yo decía, Dios mío de mi vida, ¿quién me ha visto y quién me ve cuando yo hacía 10 kilómetros como sin nada? Bueno, a día de hoy todo esto ha cambiado, han pasado únicamente 2 meses, 2 meses, me he machacado muchísimo, he ido lunes, miércoles, viernes, sábado y domingo, y los sábados y domingos como 2 o 3 horas. He hecho todos los deportes posibles porque yo siempre le he dicho a mis amigos y a mi familia que me estaba preparando para el año que viene hacer esa carrera de 10 kilómetros que fue la que me impulsó a hacer todo este cambio y la gente me pregunta que si me estoy preparando para eso, para un triatlón, porque hago bicicleta, hago natación, hago de todo, es que hago de todo. Yo, por ejemplo, mi rutina ahora mismo de un sábado y un domingo, que es cuando tengo más tiempo, empiezo haciendo 10 kilómetros en bici, luego hago 20 minutos de elíptica, pero dándole caña, luego hago ahora mismo ya 5 kilómetros corriendo
Y bueno, es impresionante cómo te responde el cuerpo, porque yo en un principio, ya os digo, no conseguí hacer 2 kilómetros prácticamente andando, y de golpe y porrazo un día estaba con mi hermana, que también se ha apuntado, y ella pues aún está empezando, ¿no? Le cuesta. Y yo le decía, sí, haré, porque siempre acabamos haciendo natación y en la zona de spa, y yo le decía, sí, haré 2 kilómetros corriendo y ya está. Y llevaba 1,5 y yo le decía, creo que voy a llegar a 3. Y estaba a punto de cumplir los 3, digo, es que creo que voy a llegar a 5 hoy. Y pam, pam, es que me lo pedía el cuerpo. Bueno, impresionante. Los días de cada día que trabajo tengo muy poquito tiempo, porque llego a las 7:30 y yo a las 9 quiero estar en casa, 9, 9:15 de la noche ya, desde las 6 de la mañana de pie, es que necesito estar en mi casa un poco. Entonces voy más a saco, voy más rápido haciéndolo todo y no me da tiempo a tanto, pero no sabéis cómo entro en mi casa. Es que completamente diferente. Antes mi marido me encontraba en el sofá, hecha polvo, siempre le decía, es que hoy me duele la espalda, hoy me duele tal, hoy me duele cual. Ahora llego bailando a las 9:00 súper bien. Dicen que siempre he escuchado que, no estoy muy entendida sobre el tema, pero siempre he escuchado que el deporte activa una endorfina en la cabeza de la felicidad, y es cierto, porque es que igual que llegaba bailando hecha polvo, eso sí, porque estoy cansada ya de todo el día y del deporte encima, pero llegaba feliz, siempre decía, joder, qué guay, Cari. Siempre es mi frase, qué guay, Cari, estoy súper bien, de verdad. No me he tomado ni un solo medicamento, quitando los de los días estos tan pesados del periodo que tenemos las mujeres. Esos días sí que necesito un poquito de ayuda, pero nada. Cada vez que iba a coger algo, porque es que ya formaba parte como de mi vida, automáticamente compraba cajas de Speedy Friend y las tenía ahí en el trabajo, y a media mañana es que era automático coger uno. Pues, como os digo, era automático, cogía un Speedy Friend sobre las 12, no sé por qué sí, para encontrarme mejor. Y esto, cuando se lo expliqué a mi entrenador, bueno, se puso las manos en la cabeza y dijo, ¿pero qué estás haciendo? Y cada vez que iba a coger uno me acordaba de él, pero esto fue las primeras semanas. Luego en 2 semanas ya ni me acordaba, tengo la caja ahí entera, no he vuelto a probar ni uno, menos esos días tan complicados, ¿no? Y ya os digo, estoy súper motivada, pero vamos al tema peso. La verdad es que yo en algún momento me he venido abajo únicamente por el tema peso, ¿vale? Únicamente por ese tema. Siempre me subí a la báscula y de todo el machaque que llevaba, es que no sabéis la cantidad de sudor que he soltado en mi cuerpo. Y claro, yo, para mí eso se tenía que ver reflejado muchísimo en la báscula. Y cuando no era así, yo me extrañaba, yo decía, pero ¿qué está fallando? ¿Qué pasa? No lo entendía. De todas maneras, nunca me vine abajo por lo que me reporta el deporte, ¿vale? Porque yo, por ejemplo, cuando empecé con mi entrenador me decía, vale, ¿cuáles son tus objetivos? Y aparte de esa carrera famosa que os digo, mi objetivo principal, siempre le dije, aparte de esa carrera, evidentemente todas queremos estar divinas de la muerte, me encantaría perder el peso, y más que nada por salud también, porque mi índice de masa corporal era bastante elevado, y luego además, sobre todo, yo os lo prometo de corazón y nunca mejor dicho, encontrarme bien, la salud. La calidad de vida para mí era fundamental, más que el peso y más que lo otro. Para mí el encontrarme bien era que lo necesitaba, que es que necesitaba encontrarme bien. Bueno, pues como os digo, el peso no me daba el resultado que yo me esperaba, pero decía, bueno, pero es que me encuentro bien y ya con eso me basta, pero, ostras, no, aquí hay algo que falla. Dieta he hecho, pero no lo he hecho súper exagerado, pero ya os digo que he comido igual o menos calorías de todas las que he ido quemando, con lo cual igualmente el peso se tendría que haber notado. Sí que se ha notado porque he perdido 4 kilos en este realmente mes y medio, pongamos, quitemos 2 semanas de periodo menstrual, que ahí no me puedo casi ni mover, pero sí que he perdido 4 kilos. ¿Qué pasa? Que nunca caí en que cuando empiezo a hacer tanto deporte, además, el músculo crece mucho. Y el músculo pesa mucho. De hecho, cuando me lo dijo el entrenador, yo ya le encontré algo súper razonable, ¿no? A lo que me estaba diciendo, pero además me puse a mirar en internet y lo primero que me salió cuando puse peso de músculo
igual a grasa o algo así, me salió una imagen que seguro que si la ponéis en Google esto os saldrá, de una báscula donde se veía una montaña enorme de grasa con un poquito así de músculo y pesaban lo mismo, pero el músculo era así y la grasa era así. ¿Qué pasa? Que yo de volumen he perdido muchísimo y en cambio he crecido de músculo, pero claro, es como la sensación es que he adelgazado mucho, pero como el músculo pesa, pues la balanza se equilibra. Pero ya os digo, yo no notaba tanta bajada de peso, yo pensaba que habría perdido como 6 o 7 kilos, pero en cambio en la ropa sí que me lo noto, todos los pantalones me bailan. De hecho, me fui de compras al cabo de un mes de estar en el gimnasio y ya me compré 2 pantalones de una talla menos de lo que llevaba antes de empezar en el gimnasio. O sea, yo tenía la 44 antes de empezar en el gimnasio y ahora estoy por la 42 y estoy segura que en un mes ya estoy en la 40. O sea que para mí es todo un reto. Porque además yo de caderas y cartucheras tengo muchísimas, bueno, muchísimas, a ver, tampoco es tan exagerado, pero bueno, yo siempre he sido de culillo, digamos. Entonces, ya os digo, estoy súper contenta de todo este cambio. Entonces ahora es cuando mi músculo ha crecido más, pero ahora llegará un momento que también parará el músculo y es cuando empezará a quemarse toda la grasa. O sea, os lo estoy contando esto porque las personas que empecéis en el gimnasio y no veis un gran cambio en la báscula, es por eso, porque realmente estáis quemando mucha grasa, pero está creciendo el músculo y eso casi que se compensa, pero físicamente y en la ropa os lo notaréis, es que seguro, y en el bienestar. Yo, por ejemplo, las piernas se me han contorneado muchísimo, más que de redondeadas como las tenía antes, ahora las tengo como más definidas, todo el músculo de la pantorrilla, de las piernas, de los brazos también, la natación, y he estado... Máquinas, hablemos de máquinas, os iba a decir, he estado haciendo máquinas. Hay muchas chicas que les da corte porque es como zona hombre, y para nada. Yo he estado allí en medio cada tarde con todos los tíos, es verdad, hay mucho tío, pero me daba igual. Y mi entrenador me dijo que había ciertas máquinas, porque yo máquinas nunca había hecho, que era para reforzar el tema de la espalda, porque yo sufría mucho al estar en una oficina de espalda. Bueno, ni un dolor, ni una contractura. Hay una máquina que se llama remo, que es hacer así, y yo decía, ¿esto será para los brazos? Pues no, porque me dijo, me puso los dedos justo por detrás de los omóplatos, digamos, y me dijo, me tienes que pillar el dedo el primer día. O sea, yo haciendo el remo eso, y es verdad que toda esta zona de detrás, digamos, que la tiras hacia atrás, sacando tetas, me decía, tú saca tetas, y yo sacando tetas ahí, y me decía, me tienes que pillar como hacer pinza con los omóplatos en el dedo. Y es cierto, y toda esa musculatura de la espalda se te refuerza. Luego el típico de hacer así. Bueno, ya os digo, una pasada de máquinas. Luego es que he hecho todas las máquinas. Yo ya digo, bueno, ya que va bien estas máquinas para todo, pues yo refuerzo todos los músculos. Y la verdad es que la forma del brazo, es que todo te cambia, todo, de verdad. Taquicardias, se me han ido, no del todo, no se me han ido del todo. Me he dado de plazo un mes más, tenía hora con la doctora a final de este mes, pero me he dado de plazo un mes más porque no se me han ido del todo, pero sí se me han ido muchísimo más. Yo me asusté muchísimo en enero porque me pasaba cada día y ahora no, ahora me pasa otra vez como en un inicio, que me pasaba de vez en cuando, que me pasaba cuando acabo de comer. Sí, ahora me estoy revisando toda entera, entonces me noto que cuando acabo de comer, los días de cada día, no porque estoy en la oficina, pero me noto aquí algo raro, toda esta zona de aquí, nada, algo como si fuera un pulso muy intenso. Y los días que estoy en casa, sábado y domingo, después de comer, pues yo me echo una siestecita viendo la tele. Y en esos días sí que, no todos los días, pero hay algunos días que me da la taquicardia. Entonces lo estoy relacionando ahora. Quizás sí que son nervios acumulados durante la semana, pero también a lo mejor puede haber algo de la comida, no lo sé. Yo en julio, la primera semana de julio tengo hora con la doctora y se lo explicaré todos estos síntomas, pero también le podré decir que estoy muchísimo mejor de salud, seguro que habré perdido aún más peso y bueno, es que soy otra completamente, estoy súper bien, súper feliz, deseando ir al gimnasio cada día. Hay que tener fuerza de voluntad porque sí que también os digo que aunque el sábado y el domingo estoy deseando ir, los días de cada día me levanto a las 6 de la mañana, a las 7 salgo
y a las 7 de la tarde llego, 7:30 llego al gimnasio. Imaginaros cómo estoy cansadilla y de todo el día rum, 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 pero empiezo a correr, es llegar al vestidor, es entrar por la puerta del gimnasio y ya me cambia el chip. Venga, a taquilla, toda la ropa y a correr, y se me olvida todo, ¿eh? Ahora, súper importante, voy a hacer que llevo en mi bolsa de deporte, ¿vale? Para enseñaros, yo soy muy básica para el gimnasio, llevo la ropa imprescindible, pero fundamental, una cosa que he descubierto yo hace 2 semanas y que seguro que muchas de vosotras, si hacéis gimnasia, ya lo utilizáis, es un MP3. Yo me lo he comprado porque mi hermana me dijo, haz gimnasia con música que cambia mucho. Bueno, impresionante. Yo es que no sé, me da un subido en la música impresionante. A mí me encanta la música, pero haciendo deporte nunca había utilizado. Y me he comprado un MP3 así súper chulo. En Instagram subí una foto, os dejo aquí mi nick, es ListBDN, no tiene nada que ver con el canal de YouTube, pero me lo creé así y ya está. Pero es ListBDN de Badalona y es rosa, chiquitito, y bueno, yo siempre llevo mallas de estas por debajo de la rodilla. Y que bueno, he subido algunas fotos, las que me seguís por Instagram ya lo habréis visto, de algunas fotos en el ascensor del gimnasio. Y tienen, en la parte de atrás las mallas tienen como un pequeño bolsillito y ahí cabe perfectamente. Me pongo las cintitas por dentro de la camiseta para que no me moleste y bueno, impresionante. Un subidón, yo que soy fan de G-Lo, de Jennifer López, con todas las canciones con Pitbull me encantan y me dan un subidón impresionante. Bueno, es que me tendríais que ver corriendo, es que cada vez que sube la música sube yo la intensidad de correr. Luego la de Cero de Dani Martín, que me encanta, Cero, todo vuelve a empezar. Bueno, pues yo ahí dándolo todo en la elíptica, de verdad que he cambiado mucho hacer deporte con la música. Y bueno, poco más os quiero contar, al menos en este vídeo. Os iré explicando cositas del gym porque ya os digo, estoy súper animada. En septiembre, ahora mismo, tengo un reto ya este mes, lo voy a empezar la semana que viene, que se llama 21 días de running. Corre por Facebook, me llegó y dije, esto lo tengo que hacer yo. 21 días seguidos haciendo running, corriendo y subiendo cada noche una foto. Lo haré, seguro, a partir de este miércoles, jueves ya empiezo. Supongo que ahí también me notaré ya, mi músculo de la pierna está bastante fuerte. Supongo que empezaré más a bajar de peso, ya os iré explicando. Me he comprado ropa deportiva, vamos, para hacer 8 hauls, porque es que no doy abasto de hacer lavadoras, sobre todo, y digo, bueno, pues me he comprado como 6 o 7 camisetas, unas 5 o 6 mallas, las deportivas son súper importantes porque yo tenía unas un poquillo malas, me he comprado unas Nike muy chulas. Bueno, muchas cosas que os iré enseñando poquito a poco, pero me encanta ahora la ropa de deporte, ahora no paro de mirar ropa de deporte y todos los complementos de deporte, porque fui a casa de mis padres a buscar todo lo que pudiera tener ahí aún de mi época de deporte y era todo bastante antiguo. Me llevé alguna cosilla buena de Nike y así. La verdad es que mucha gente me dice, hombre, no gastes en marcas y tal. No he gastado mucho en marcas, he comprado mucha ropa muy barata, que por eso os quiero hacer un haul para explicaros tiendas, por el cambio de peso que tengo programado hacer, que es bastante. Y claro, no me voy a comprar algo que a lo mejor dentro de 4 o 5 meses no pueda ya utilizar. Pero también tengo que decir que la ropa Nike que yo de toda la vida me había comprado haciendo deporte anteriormente, la verdad es que la tengo intacta, la tenía en casa de mis padres intacta y la sigo utilizando ahora, o sea que también comprar de marca también se nota, ¿eh? Pero bueno, en definitiva, que estoy muy bien, muy feliz, muy contenta. Mi vida ha cambiado por completo, estoy muy bien de verdad. Y bueno, os iré explicando cositas de dietas, del deporte, de rutinas que voy a empezar a ir haciendo yo diferentes. La natación me ha ido fantásticamente bien también, ahora estoy hecha un cuadro y si me vierais con el gorro, el bañador, las gafas, digo, madre mía, qué glamour. Ahora, los bañadores, me he comprado 2 bañadores, madre mía, qué cómodos son los bañadores. Yo que llevo 12 años con los bikinis típicos de la playa, cuando me metí en la piscina el primer día con un bañador de natación,
Bueno, era como nadar desnuda, realmente cogida, que no te tiras y se te tienes que ir cogiendo la braguita que se te baja y todo. Bueno, impresionante, pero bueno, introduciré una nueva sección que será deporte, cositas que os pueda ir ayudando yo. Y bueno, si alguien está en mi misma situación, eh, bueno, en mi misma situación ya no, en mi situación anterior, hace 2 meses, cuando os expliqué lo mal que me encontraba, de verdad, apuntaros a un gimnasio, no tengáis vergüenza de nada. Yo sentí vergüenza en los primeros días porque, sobre todo, lo que es el volver a un vestidor femenino es impresionante. El mío es enorme. Yo nunca había visto tantos cuerpos desnudos ahí a su bola, vamos, y nunca mejor dicho, en pelotas, en pelota viva, todo el mundo por ahí andando. Es un poco extraño, tu taquilla, no sé. Yo siempre había ido a gimnasios más pequeños, este es enorme. Y al principio te da la sensación que todo el mundo te mira, mira la nueva bueno, yo creo que, os lo digo porque creo que con 20 o 25 años lo hubiera pasado muy mal. Aunque yo soy muy abierta, muy echada para adelante, pues hay tonterías de este tipo que me daban corte. O sobre todo entrar en la zona de las máquinas donde hay tantos chicos. Con 35 ya pasas de todo y dices, bueno, venga, va, déjate de tonterías, que tú has venido aquí a hacer deporte y ya está, y los demás que miren lo que miren. Y realmente son cosas que tú tienes en la cabeza porque nadie te mira. Y bueno, ya a las 3 veces que vas al gimnasio, que ya sabes cómo funciona todo, ya no te da vergüenza nada. Pero es que en mi gimnasio el primer día no veas, que si tienes que coger las toallas antes de entrar. Y yo entraba y ya una vez entras ya no puedes volver atrás porque el carnet sirve para cerrar la taquilla. El primer día nunca nadie me enseñó cómo se utilizaba la taquilla, porque tienes que poner el carnet, un botón, 4 dígitos y un candado, es todo muy mecánico, como si fuera una caja fuerte. Y yo flipaba, yo diciéndole a la gente, ¿me podéis ayudar? ¿Cómo funciona esto? Entonces el primer día vas muy perdida, pero bueno, que en es echarle morro y decir, bueno, todo el mundo ha tenido un primer día y punto, ya está. Y nada de vergüenzas. Y en la zona de chicos, pues bueno, siempre hay el típico musculitos que te miran en plan, bueno, mírame, ¿no? Mira qué bueno que estoy. Y es pasar, tú vas a hacer ejercicio, tú vas a por tu reto y da igual lo que hay alrededor. Así que nada, que estoy muy feliz, muy contenta y os animo. Bueno, hubo chicas, me ha sorprendido cuando muchas de vosotras me habéis dicho que hubo una chica que me dijo que ella tomaba 9 diazepanes para dormir. Eso me impactó de verdad muchísimo. O sea, eso no puede ser, no es sano. No recuerdo tu nombre, pero si me estás viendo, por favor, eso se tiene que cambiar. No puede ser porque, vamos, yo con un diazepam el primer día me reía sola en el sofá porque eso es droga pura. Eso es impresionante lo fuerte que es. Yo ahora mismo voy tomándome ya un cuarto únicamente, porque he ido reduciendo y en una semana ya lo dejo por completo. Pero no puede ser. Los medicamentos están bien para utilizarlos en caso de necesidad extrema, pero si hay algo natural que lo pueda sustituir, de verdad, cuidaros que vale la pena. Este vídeo se está haciendo eterno, voy a parar ya. Muchísimas gracias a todas por estar ahí de nuevo. Y bueno, que os iré explicando muchas cositas del gimnasio poquito a poco, de mis avances, de cómo me voy viendo, de qué cambios estoy haciendo. Aún que llevo 2 meses y tengo que probar muchísimas cosas aún, porque ya os digo, mi gimnasio es impresionante, es de la cadena Metropolitan, es fantástico. Buscáis por internet gimnasios Metropolitan y de verdad que valen la pena. Es un gimnasio muy bien hecho. Bueno, mi marido dice que solo le falta un supermercado y se va a vivir allí porque es que tiene de todo. Y es que tiene desde un centro de estética, piscina, spa, tenemos colonia para cuando salgamos de la ducha, los geles también están dentro de la ducha. Es que hay de todo, impresionante. Y os recomiendo a todos que vayáis, están abriendo en todas las ciudades de España, o sea que sé que de alguna de vosotras que va a otros de por el norte, hay una chica asturiana, Gijón, que me dice que ya se ha apuntado. Y bueno, prácticamente todos los gimnasios tienen la misma política porque es una misma empresa y de verdad que vale muchísimo la pena. Hay unos profesionales muy buenos, a mí me están explicando muchas cosas
Y bueno, en definitiva que os lo recomiendo a todas y ya os iré explicando poquito a poco porque ahora de golpe no me viene todo a la cabeza, pero iré haciendo vídeos explicando cositas del gym. Ahora tenía muchísimas ganas de grabar y de volver con vosotras. Voy a grabar otro vídeo de, bueno, un producto que me han enviado, una colaboración que he probado esta mañana y estoy encantada. Así que he dicho, bueno, pues voy a grabarlo porque creo que realmente vale la pena. Así que nada, nos vemos muy prontito, muy prontito. Ahora veréis mogollón de vídeos de golpe subidos. Muchísimas gracias a todas las que estabais ese día que subí ese vídeo diciendo que me iba 2 meses por vuestros apoyos y un beso enorme a todos los nuevos suscriptores, de verdad. Me alegro mucho que estéis aquí. En breve seremos ya 10.000. Tengo muchas propuestas y colaboraciones y bueno, tengo el mail a tope de cosas que estoy pidiendo. Así que nada, un besito muy grande a todos y nos vemos en el próximo. Chao.